La semana pasada hablé sobre el libro El invencible verano de Liliana, publicado en editorial Random House, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. En ese texto comentaba la cantidad de denuncias que hay en México, en promedio 90 al día, de abuso sexual. También escribía que esto era sin contar a todas aquellas mujeres que a lo largo y ancho del país no pueden o deciden no denunciar por miedo a las represalias que puedan tomar sus agresores. Pero omití agregar que faltaban también todas aquellas menores de edad que aún después de ser víctimas de abuso en sus familias o no les creen o deciden aceptar el hecho o minimizarlo o revictimizarlas. Por otro lado, están los matrimonios arreglados, principalmente en las comunidades indígenas en las que el novio tiene 20, 30 o 40 años, si bien les va, mientras que la novia no pasa de los 15. Aunque actualmente diversas organizaciones están luchando por la erradicación de estos, siguen existiendo. Si nos basamos en los datos, estos dan más fuerza al comentario que hice en el cierre de la reseña del libro Paradise, publicada en Editorial de Bolsillo, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, en la que comentaba que México es uno de los países más peligrosos para ser mujer. Es curioso cómo en muchas ocasiones parece que un libro me lleva a más libros que abordan de alguna u otra forma la misma temática. En este caso llegó a mis manos el libro Adiós Tomasa, publicado en Editorial Alfaguara, del escritor mexicano Genei Beltrán. En esta novela, ambientada en los años 80, conocemos a la familia Carrasco, que se conforma por la madre, María, el padre, Eutimio Carrasco, y los hijos, Héctor y Flavio, quienes viven en el pueblo de Chapotán, en el estado de Durango, en la región montañosa conocida como el Triángulo Dorado, espacio en el que comparten frontera los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, y que es conocida además por ser el epicentro del narcotráfico del país. Apoyado en la mirada infantil de Flavio, de 9 años, el autor nos muestra en ocasiones, como si de una cámara que lo acompaña se tratara, todo lo que sucede en la casa de los Carrasco y la interpretación única del mundo que parece tener el menor, en la que nos narra, además, cómo es la llegada de Tomasa a la casa. Una tarde, su padre llegó a casa de un viaje de la zona alta de la sierra con una joven blanca de mejillas rosadas y sumamente servicial. La niña de 15 años era Tomasa, una ahijada de sus padres, quien vivía en El Toro, un poblado aún más pobre que el pequeño Chapotán. María, la madre de Flavio, adopta a Tomasa como si fuera su propia hija, como si con esto pudiera cubrir la ausencia de su primera hija, la hermana mayor de Flavio y Héctor, enseñándole las costumbres para una mujer de campo. Pero tal como mencioné en la reseña de Paradise, hay hombres que no conciben ver a la mujer más allá de un objeto sexual. Pronto, la niña comienza a ser acosada por uno de los amigos de Héctor, Juan, quien a sus 12 años ya fuma, toma y tiene interés por despertar su vida sexual, no desde el respeto y el acuerdo mutuo, sino desde el deseo y la saciedad personal, mostrando la podredumbre sistemática del país y de los hombres. Genei Beltrán nos muestra además los inicios del narcotráfico en México, en esos años en los que eran pocos los pobladores de esta región del país los que sembraban marihuana o amapola, contándonos cómo el negocio puso en riesgo la vida del sobrino de Eutimio en el momento en el que los soldados que ya habían sido corrompidos por las ganancias de la siembra y distribución y que ya daban protección a lo que pronto serían los grandes capos de la droga, buscaban inculpar al joven para tener contentos a los altos mandos federales. A través de diversos relatos en torno a la familia Carrasco, el autor nos muestra la vida en estas zonas del país y las concepciones del universo en las mismas, como esa idea de que los hombres pueden ir de pueblo en pueblo coleccionando amantes, hijos, familias, mientras que las mujeres deben doblegarse a las obligaciones del hogar y a tolerar las infidelidades de parte de estos, como es el caso de María, madre de Flavio y Héctor, quien a través de su historia, Beltrán nos cuenta que perdió a su mamá en el parto, llevándola así a ser criada por su padre y por una de sus tías, a quien toda su vida consideró su verdadera figura materna, quien le enseñó a defenderse en la vida y a desempeñar las tareas del hogar para cuando ésta se casara, con quien aprendió todo lo que ahora le enseña la pequeña Tomasa, ordeñando ganado, haciendo queso, producir suero salado. A su esposo lo conoció por casualidad,
cuando ella aún era joven. Quien se quería casar con ella en realidad era el hermano de Eutimio, un hombre que no tenía ni terrenos ni ganado, pero que sabía tenía regados hijos por cada uno de los pueblos que pasaba. Un hombre al que el padre de María rechazó cuando Eutimio fue a pedir su mano para que se casara con él, llegando así Eutimio a la conclusión de que él sí tenía lo necesario para casarse con ella. Es decir, ya que rechazó a su hermano, Eutimio tenía la oportunidad de poder pedirle matrimonio, a lo que el padre, a pesar de la diferencia de edad, no supo negarse. De forma indirecta, el autor va tejiendo todo para mostrarnos la mala fortuna en la vida de la pequeña Tomasa, quien tiempo después sabemos que fue abusada sexualmente desde antes de llegar a Chapotán. Lo peor, tal como mencioné al inicio, por parte de un familiar. Después, en una ocasión en la que Flavio se encontraba con su madre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a causa de una enfermedad y don Eutimio no sabía qué hacer con una niña en su casa, decidió llevarla a pasar unos días al Toro, donde volvió a sufrir abuso, ahora por parte de un ente desconocido, una sombra que solo la cayó y le dejó el ojo morado, alegando a su vuelta a Chapotán que fue porque quería arreglar una gotera en la casa de su madre, para que ella evitara que así la regresaran al Toro porque creerían que ya había hecho algo malo. Además, Genei Beltrán nos muestra la educación que reciben muchos niños en México, esa en la que no puedes llorar, en la que debes ser el hombre de la casa, en la que no puedes mostrar afecto porque eso significa que eres maricón, joto, puñal, puto, llevándonos llevándonos el autor a la reflexión y al entendimiento, mas no a la aceptación del comportamiento de nuestros predecesores, nuestros padres o abuelos y su concepción del mundo, en el que en muchas ocasiones enseñan a los hombres a relacionarse con el mundo y con su pareja a través del miedo, del dominio o del abuso psicológico. A través de los ojos de la familia Carrasco y principalmente de Flavio, Genei Beltrán nos cuenta una historia que había estado en su memoria desde que decidió ser escritor. Tomás existió en la vida del autor, la historia de una niña que fue secuestrada y abusada a los 15 años, una niña que vivía en la casa de uno de sus amigos que bien podría haber sido Héctor o Flavio. Con el paso del tiempo, el autor buscó reconstruir esta historia sin revictimizar a Tomasa como suelen hacerlo ya la sociedad o las autoridades, dándole voz a través de un lenguaje cotidiano e incluso rural a aquella joven que a aquellas jóvenes que no la tuvieron o fueron silenciadas, a aquellas que no fueron escuchadas ni tuvieron los medios ni el apoyo para denunciar.